¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen volverse más alegres, vibrantes y conectadas con la edad, mientras que otras se hunden lentamente en el aislamiento, la amargura y el arrepentimiento? No se trata solo de arrugas, dolor en las articulaciones o un menor ritmo físico. Envejecer no te roba automáticamente la alegría, son los hábitos silenciosos que adquirimos con el tiempo los que moldean nuestra realidad. Estos hábitos suelen pasar desapercibidos, una pequeña queja por aquí, la negativa a probar algo nuevo por allá, la tendencia a alejar a la gente por orgullo o miedo. Un día, te despiertas y te preguntas por qué tu teléfono ya no suena tanto, por qué las conversaciones se hacen más cortas o por qué has dejado de reír como antes. Rara vez es una caída drástica, es un declive silencioso. No se trata de culpar. Se trata de conciencia. De comprender cómo pequeños patrones, repetidos a diario, pueden construir una vida de conexión y propósito o arrastrarnos silenciosamente a la desconexión y la soledad. Este artículo cuenta la historia de Sarah, una mujer ficticia pero profundamente familiar de 70 años, cuya trayectoria refleja la de muchas personas mayores de todo el mundo. A través de sus experiencias, descubriremos 12 hábitos sutiles pero perjudiciales que pueden robarnos la salud, la felicidad y las relaciones significativas a medida que envejecemos. Y lo que es más importante, exploraremos cómo cambiar esos hábitos con delicadeza, paso a paso. Antes de revelar estos poderosos secretos, quiero saber si realmente estás preparado. Deja un comentario diciendo: estoy listo para transformar mi vida flecha negra hacia abajo. No subestimes el poder de escribirlo, porque cuando lo haces, le envías un mensaje claro a tu mente de que estás comprometido con este conocimiento. Vamos allá. 1. Ser demasiado negativo o crítico. Sarah siempre se había considerado honesta, franca a veces, quizás, pero nunca mezquina. Creía en decir lo que pensaba, en decir las cosas como las veía. Durante la mayor parte de su vida, esta cualidad le fue muy útil. Le dio fama de alguien firme y que no edulcoraba la realidad. Pero con el paso de los años, algo cambió. Lo que empezó como suspiros ocasionales y pequeñas quejas se convirtió en su lenguaje cotidiano. Al principio fue sutil. Un gemido por la mañana cuando sus rodillas protestaban. Un comentario murmurado sobre cómo antes todo era mejor. Ver las noticias solo avivaba la frustración, violencia, política, la tecnología avanzando demasiado rápido. Sus suspiros se convertían en diatribas. En mis tiempos, la gente tenía modales, decía, negando con la cabeza cuando sus nietos hablaban de redes sociales o videojuegos. Sarah no notó el cambio de inmediato. Pensó que simplemente se expresaba. Pero poco a poco, las llamadas de sus amigos disminuyeron. Sus nietos, antes ansiosos por visitarla, empezaron a poner excusas. Las conversaciones se volvieron breves y superficiales. La gente evitaba instintivamente ciertos temas, temerosos de desencadenar otra oleada de quejas. La negatividad, Sarah se dio cuenta demasiado tarde, es como la niebla, se filtra por todas partes, oscureciendo la calidez y la conexión. No importa cuán justificada sea la crítica. Si cada conversación deja a alguien sintiéndose peor, dejará de venir. Y lo que queda es el silencio, no la soledad pacífica, sino la soledad. Es fácil caer en esta trampa. A medida que envejecemos, nos enfrentamos a desafíos que los jóvenes quizá no comprendan: dolor físico, pérdida de relevancia, cambios sociales acelerados. Desahogarse puede parecer una liberación, pero cuando se vuelve habitual, repele en lugar de sanar. Puede que el mundo ya no tenga sentido, pero eso no significa que tengamos que entregarle nuestra alegría. ¿Cómo cambió Sarah?
Todo empezó con una pregunta que se hizo una mañana: ¿y si empiezo cada día con algo bueno? En lugar de quejarse de sus dolores, miró por la ventana y admiró la luz dorada del sol. Se lo comentó a su nieta la siguiente vez que hablaron: el amanecer estuvo precioso hoy. Esa frase lo cambió todo. Tomó la decisión consciente de guiar las conversaciones con gratitud o curiosidad. Cuando su nieto mencionó una nueva aplicación, en lugar de burlarse, le preguntó: «Cuéntame más sobre ella». Y así, la puerta a la conexión se abrió de nuevo. La gente empezó a prolongar las conversaciones. Sus nietos sonreían más. Les sorprendió lo mucho más ligera que se sentía, con solo cambiar su forma de hablar. Lo que Sarah aprendió, dolorosa pero poderosamente, es esto: la energía que emites es la energía que regresa. Si buscas calidez, ofrécela. Si buscas conexión, empieza con amabilidad. Un simple cambio de tono, un momento de interés genuino, puede cambiar no solo la conversación, sino todo tu mundo. 2. Ignorar la higiene y la apariencia personal. Hubo una época en que Sarah nunca salía de casa sin arreglarse. Siempre llevaba el pelo cepillado, su blusa favorita recién planchada y un toque de perfume floral flotaba suavemente en el aire. No se vestía para impresionar a nadie, se vestía porque la hacía sentir ella misma. Colores brillantes, pendientes a juego y un toque de lápiz labial le daban un aire de alegría y una dignidad que nadie podía arrebatarle. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó posponiendo las citas en la peluquería. Luego vinieron los suéteres extra grandes y los pantalones suaves y desteñidos que usaba en casa, tan cómodos, tan fáciles. Dejó de usar perfume. El maquillaje se reservaba solo para ocasiones especiales que cada vez eran menos frecuentes. Un día, se vio reflejada y apenas reconoció a la mujer cansada que la miraba. «Ya no importa», se dijo. «¿A quién intento impresionar?». Pero en el fondo, no se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de honrar quién era. Con el tiempo, Sarah notó que la gente interactuaba con ella de forma diferente. Los desconocidos ya no la felicitaban por su estilo vibrante. Sus amigos dejaron de invitarla a salir con tanta frecuencia. Y quizás lo más doloroso fue que empezó a sentirse invisible. No era vanidad, sino una lenta erosión de su autoestima. Lo que muchos no saben es que la apariencia personal no se trata de estar a la moda, sino de respeto propio. Es una forma discreta de decir: «Todavía me importas. Sigo aquí. Sigo importando». ¿La buena noticia? Este es uno de los hábitos más fáciles de cambiar. Sarah empezó de nuevo con pequeños pasos. Una blusa limpia, aunque no fuera a ninguna parte. Cepillarse el pelo por la mañana. Reaplicarse su lápiz labial favorito. Ese pequeño ritual de ponerse los pendientes de repente se sintió como recuperar una parte de sí misma. Y algo asombroso ocurrió. La gente se dio cuenta. El vecino saludó con más frecuencia. Un comerciante sonrió cálidamente. Pero lo más importante, Sarah se notó a sí misma de nuevo. Se irguió. Se sintió más ligera. Como si la mujer vibrante que solía ser nunca se hubiera ido realmente, simplemente hubiera estado esperando que la invitaran a volver. Al envejecer, es fácil sentir que desapareces del mundo. Pero cuidar tu apariencia no es superficial, es sagrado. Es un recordatorio de que aún eres alguien por quien vale la pena estar. 3. Ser terco y resistente al cambio. Sarah siempre había sido una mujer de hábitos firmes. Tomaba el café de la misma manera todas las mañanas, escuchaba la misma emisora de radio y encontraba consuelo en rutinas que no habían cambiado en décadas.
La familiaridad le proporcionaba seguridad, una tranquila confianza al saber exactamente cómo le gustaban las cosas. Así que cuando sus hijos y nietos empezaron a escribir mensajes en lugar de llamar, Sarah se sintió irritada. ¿Por qué no pueden contestar el teléfono como antes?, murmuró. Cuando su nieta se ofreció a enseñarle a enviar un mensaje, lo descartó con un gesto. No necesito todo eso, dijo. Si quieren hablar, me llamarán. Pero las llamadas eran menos frecuentes. Los chats grupales reemplazaron las conversaciones telefónicas. Fotos de cumpleaños, actualizaciones familiares, incluso chistes cortos, todo compartido en línea, sin ella. Sin saberlo, Sarah había empezado a aislarse de la vida de las personas que más amaba. No porque no les importara, sino porque se negaba a encontrarse con ellas donde estaban. El cambio es incómodo, sobre todo porque el mundo parece girar más rápido cada año. La tecnología, las nuevas costumbres, los cambios en los estilos de comunicación pueden resultar abrumadores. Pero el coste de resistirse al cambio suele ser mayor que la incomodidad de aprender algo nuevo. No se trata de dominar todas las aplicaciones o tendencias, sino de mantenerse conectado. No fue hasta que Sarah pasó un fin de semana entero sin noticias de su familia que algo en su interior se ablandó. Recordó la oferta de su nieta y la llamó. ¿Todavía puedes enseñarme a enviar un mensaje? Solo tardó unos minutos en aprender. Pero lo que siguió fue más valioso de lo que imaginaba: fotos diarias de sus bisnietos, mensajes cortos llenos de cariño, incluso chistes que la hacían reír a carcajadas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió incluida de nuevo. Aprender a adaptarse no significó perder su identidad. Significó mantener la puerta abierta a quienes más le importaban. La verdad es que estar abierto al cambio no se trata de seguir el ritmo del mundo, sino de seguirle el ritmo al amor. Cuando decimos sí al aprendizaje, decimos sí a la conexión. Y en esa disposición, descubrimos algo sorprendente: no solo nos mantenemos al día, sino que crecemos. 4. Acumulación y rechazo al desorden. La casa de Sarah solía ser cálida y acogedora, un remanso de paz lleno de historias, recuerdos y risas. Pero con los años, la atmósfera había cambiado. Poco a poco, su espacio vital se fue llenando de cosas de las que no podía desprenderse: montones de periódicos viejos, tarjetas de cumpleaños de hace décadas, ropa que no usaba desde principios de los 90, incluso utensilios de cocina olvidados en cajones. Para Sarah, estos no eran solo objetos. Eran fragmentos de su pasado. Las tazas de té le recordaban las charlas de la tarde con su difunta hermana. Los pañuelos viejos aún conservaban el aroma del perfume de sus días de baile. Despedirlos fue como borrar una parte de sí misma. Quizás lo necesite algún día, decía cada vez que su hija le sugería con cariño que ordenara. No lo veía como acumular cosas, sino como honrar su historia. Pero poco a poco, las pilas empezaron a acumularse. Evitaba invitar a amigos, avergonzada por el desorden. Limpiar se convirtió en un reto. La casa que antes parecía un santuario ahora se sentía como una carga. Lo que Sarah no se dio cuenta fue que las cosas que creía que preservaban su pasado, en realidad, lastran su presente. El desorden físico reflejaba el desorden emocional: viejos arrepentimientos, duelos sin resolver, miedo a dejar ir. Un día, mientras buscaba un álbum de fotos, tropezó con una caja de libros. Esa caída no fue grave, pero fue una llamada de atención. Se sentó en el suelo y miró a su alrededor, no con nostalgia, sino con claridad. Se preguntó: ¿esto me ayuda a vivir mejor o me frena? Decidió empezar poco a poco. Un cajón. Un estante.
un recuerdo a la vez. Algunos objetos los donó. Otros los dejó a su familia. Conservó los pocos que realmente le causaban alegría. Y con cada bolsa que salía de casa, sentía una sorprendente liviandad, no solo en su hogar, sino en su corazón. El desorden no se trata solo de desorden. Se trata de miedo, miedo a olvidar, a ser olvidado, a soltar lo que una vez nos dio sentido. Pero soltar no significa borrar tu historia. Significa hacer espacio para el siguiente capítulo. Cuando Sarah por fin despejó la sala e invitó a su vecina a tomar el té, el aire se sentía diferente, más luminoso, más libre. Y ella también. 5. Perder la paciencia con los demás demasiado rápido. Sarah solía considerarse una mujer amable y tolerante. Se enorgullecía de ser comprensiva, sobre todo con las personas más jóvenes. Pero últimamente había notado un cambio en su interior, una creciente irritación hacia el mundo que la rodeaba. Pequeñas cosas que antes no le importaban ahora le provocaban frustración. Una tarde en el supermercado, hizo fila detrás de un joven cajero que manipulaba nerviosamente las bolsas. Era evidente que era nuevo, intentando recordar códigos y escanear artículos con dedos temblorosos. Sarah apretó la mandíbula. ¿Por qué es tan lento?, pensó. Sin querer, las palabras escaparon de sus labios. ¿Puede darse prisa, por favor? El rostro del chico se ensombreció. No dijo nada, solo asintió y siguió adelante, más despacio que antes. En ese momento, Sarah sintió una punzada de culpa que no pudo evitar. No había pretendido ser cruel. Simplemente estaba cansada, con prisas, harta. Pero ver su reacción le recordó algo que había olvidado. Todos llevamos algo que no vemos. A medida que envejecemos, la paciencia suele debilitarse, no porque seamos malos, sino porque el mundo se siente más rápido, más ruidoso, más confuso. Es fácil sentirse abandonado o abrumado. Sin embargo, criticar a los demás solo añade más distancia, más tensión. Socava la amabilidad que esperamos recibir de los demás. Sarah se dio cuenta de que la impaciencia no la hacía sentir más fuerte. La aislaba, una palabra áspera a la vez. Así que empezó a practicar un nuevo hábito, hacer una pausa y respirar. La próxima vez que alguien se demoraba, se preguntaba, ¿de verdad vale la pena enojarse por esto? Se imaginaba al cajero no como una molestia, sino como el nieto de alguien, esforzándose al máximo. Cuando regresó a la tienda una semana después y vio al mismo chico, sonrió. «Cada vez vas más rápido», dijo con dulzura. Su rostro se iluminó. Esa pequeña amabilidad creó una onda que le alegró el día y le ablandó el de ella. La paciencia no es solo un regalo para los demás. Es un regalo para nosotros mismos. Reduce nuestro estrés, fortalece nuestras relaciones y nos recuerda que la amabilidad, sobre todo cuando es difícil, es una fortaleza silenciosa. Envejecer puede ralentizar nuestros pasos, pero no tiene por qué achicar nuestro temperamento. Y cuando nos enfrentamos al mundo con gracia, el mundo a menudo nos la devuelve. 6. Hablar demasiado y no escuchar. Sarah siempre había sido la narradora de su familia. Le encantaba compartir historias de su juventud, cómo conoció a su esposo, los contratiempos de criar a sus 3 hijos, las lecciones que la vida le había enseñado. Su voz transmitía sabiduría, humor y un toque de nostalgia. Sus hijos la escuchaban con los ojos abiertos y sus nietos solían reírse entre dientes con sus dramáticas recreaciones. Pero con el tiempo, algo cambió. Su hija, Emma, empezó a llamar menos. Cuando hablaban, las conversaciones parecían apresuradas y unilaterales. Una tarde,
Tras otra larga llamada telefónica llena de monólogos de Sarah, Emma por fin lo dijo, con dulzura pero con firmeza: «Mamá, me encanta hablar contigo, pero a veces siento que no me escuchas». Las palabras golpearon a Sarah como una tormenta silenciosa. No pretendía dominar la conversación. Solo quería conectar. Pero en su afán por compartir, se olvidó de escuchar. Es fácil caer en este patrón, sobre todo a medida que envejecemos. Tenemos tanto que queremos transmitir, lecciones aprendidas, valores atesorados, recuerdos demasiado preciados para olvidar. Pero cuando hablamos más de lo que escuchamos, corremos el riesgo de convertir a nuestros seres queridos en un público en lugar de participantes de nuestras vidas. Sarah tomó en serio las palabras de Emma. La siguiente vez que hablaron, intentó algo diferente. Preguntó: «¿Cómo estás?», y esperó. No se apresuró a dar consejos. No comparó la historia de Emma con la suya. Simplemente escuchó. Y por primera vez en mucho tiempo, escuchó cosas que no había escuchado antes: el estrés de su hija, sus silenciosas esperanzas, su necesidad de conectar también. Sarah descubrió que escuchar no se trataba de callar. Se trataba de estar presente. De dar espacio a la voz del otro. De demostrar amor no con historias, sino con atención. En las semanas siguientes, sus relaciones volvieron a florecer. Su nieta compartió sus preocupaciones escolares. Su hijo la llamaba solo para charlar. Las conversaciones se enriquecieron, no porque Sarah tuviera menos que decir, sino porque les daba a los demás más espacio para hablar. La verdadera conexión no se logra hablando más. Se logra escuchando mejor. Y en ese silencio, lleno de empatía y curiosidad, construimos puentes que las palabras por sí solas no pueden crear. A veces lo más amoroso que podemos decir es: «Estoy escuchando». 7. Alejando a la gente en lugar de pedir ayuda. Sarah siempre se había enorgullecido de su independencia. Desde criar sola a sus 3 hijos hasta arreglar un grifo que goteaba sin pedir ayuda, construyó su vida sobre la base de la autosuficiencia. «Puedo con ello» se había convertido en su mantra, su escudo, su fuerza, su identidad. Pero con el paso de los años, las tareas más sencillas se volvieron más pesadas. Levantar las bolsas del supermercado, alcanzar los estantes altos, incluso caminar hasta el buzón en las mañanas resbaladizas, se convirtieron en pequeñas batallas. Aún así, se negaba a admitirlo. Una tarde, le costó mucho cargar una bolsa de naranjas del coche. Le temblaban los brazos, le dolía la espalda, y un joven que pasaba se detuvo. «¿Necesita ayuda, señora?», preguntó amablemente. Sarah forzó una sonrisa y lo despidió con un gesto. «No, gracias. Ya me encargo yo». Pero no lo hizo. Dentro, se desplomó en el sofá, agotada física y emocionalmente. Mientras estaba allí sentada, sola y dolorida, se dio cuenta de algo doloroso: había elegido el aislamiento en lugar de la conexión, no porque a los demás no les importara, sino porque se negaba a permitírselo. Hay un miedo oculto tras pedir ayuda, el miedo a convertirse en una carga, a parecer débil, a perder la dignidad. Pero lo cierto es que pedir ayuda no es señal de debilidad. Es un acto de confianza. Una puerta a la conexión. Al decir siempre estoy bien, Sarah había construido muros donde necesitaba puentes. Sus seres queridos no estaban distantes porque no les importara, sino porque ella nunca los dejaba entrar. Entonces se hizo una promesa a sí misma: la próxima vez que alguien se ofreciera, diría que sí. Unos días después, vio al mismo joven en la tienda. Esta vez, cuando sonrió y le agarró el bolso, le dijo: la verdad es que, te lo agradecería.
Se iluminó la cara y caminaron juntos hacia su coche. Charlaron. Se rieron. Y algo en su interior se ablandó. Ese momento no se trataba solo de levantar una bolsa, se trataba de levantar una barrera. Pedir ayuda permite que los demás te quieran. Crea momentos compartidos de bondad y humanidad. Les recuerda a ambos que nunca estamos destinados a vivir solos. Sarah aprendió que aceptar ayuda no le quitaba fuerza, la hacía sentir vista, valorada y conectada nuevamente. A veces, dejar entrar a alguien es lo más valiente que podemos hacer. 8. Ser demasiado frugal para disfrutar de la vida. Sarah siempre había sido cuidadosa con el dinero. Desde pequeña, aprendió a aprovechar al máximo cada dólar, a recortar todos los cupones y a pensarlo 2 veces antes de cada compra. Esa mentalidad le había funcionado bien, tenía las cuentas pagadas, su cuenta de ahorros estaba saneada y nunca le debía ni un centavo a nadie. Pero en algún momento, su sentido de la responsabilidad financiera se había convertido en algo más: miedo. Se decía a sí misma que solo estaba siendo sabia. Y si lo necesito más tarde, era su constante estribillo. Se saltaba pequeños lujos, rechazaba vacaciones y nunca compraba nada a menos que fuera estrictamente necesario. Su blusa favorita permanecía guardada para un día especial que nunca llegó. Sus ahorros crecieron, pero también su sensación de desconexión con la alegría. Un día, su amiga de toda la vida, Emily, la invitó a un fin de semana al campo. «Solo nosotras», dijo Emily sonriendo. «Aire fresco, buena comida y sin responsabilidades». Sarah dudó. Hizo cálculos mentales, calculando cada gasto hasta el último céntimo. Su instinto le dijo que no. Pero algo en la mirada esperanzada de Emily la hizo reflexionar. Esa noche, Sarah se sentó a la mesa de la cocina y miró el calendario. Tenía tiempo. Tenía dinero. Lo que no tenía era una razón para seguir esperando. ¿Para qué estaba ahorrando si no era para momentos como este? Ella dijo que sí. Y esos 2 días lo cambiaron todo. Rió bajo el cielo abierto, probó platos que no había cocinado ella misma y recordó lo que se sentía simplemente disfrutar. El dinero que gastó no lo sintió como una pérdida, sino como un regalo para sí misma. Una pequeña recompensa por una vida vivida con cariño. Ser frugal es admirable. Pero cuando ahorrar se convierte en acaparamiento, cuando el algún día se convierte en una excusa para nunca decirle que sí a la vida, empezamos a robarnos la misma alegría que tanto nos ha costado ganar. Sarah empezó a reservar un fondo de alegría, una cantidad modesta cada mes para pequeños placeres, flores frescas, una entrada de cine, una comida espontánea con una amiga. No eran caprichos. Eran recordatorios de que la vida está hecha para vivirla, no solo para gestionarla. Al final, el dinero es una herramienta, no un propósito. Su mayor valor no reside en la fuerza con la que lo aferremos, sino en el significado con el que lo usemos para crear conexión, experiencia y deleite. A veces los momentos más enriquecedores de la vida son aquellos a los que finalmente nos permitimos decir que sí. 9. Cómo hablar con condescendencia a las generaciones más jóvenes. Sarah adoraba a su nieto, Noah. Sus visitas eran lo mejor de su semana. Le encantaba escuchar sobre su mundo, sus proyectos escolares, la música que le gustaba y los videojuegos que jugaba con sus amigos. Pero últimamente, sus conversaciones eran diferentes. Noah parecía distante, distraído, más concentrado en su teléfono que en sus historias. Una tarde, mientras le contaba emocionado sobre una nueva aplicación que usaba para diseñar música, Sarah puso los ojos en blanco y suspiró,
En mi época, no necesitábamos todos estos aparatos para divertirnos. La sala quedó en silencio. Noah dejó caer los hombros. Unos minutos después, murmuró algo sobre la tarea y se fue temprano. Cuando la puerta se cerró con un clic, Sarah permaneció sentada en silencio, sintiendo un dolor sordo en el pecho. No había pretendido lastimarlo, solo quería compartir cómo eran las cosas antes. Pero al revivir el momento, se dio cuenta de que sus palabras no habían construido un puente, sino un muro. Es fácil caer en este hábito. Observamos a las generaciones más jóvenes y vemos que es diferente, que nos resulta desconocido, que parece inferior a los valores con los que crecimos. Y a veces, sin querer, hablamos desde una perspectiva de juicio en lugar de curiosidad. Pero cada generación se enfrenta a retos únicos. Su mundo avanza a un ritmo acelerado, sus herramientas son diferentes, sus presiones son invisibles para nosotros. Cuando ignoramos sus experiencias, no sonamos sabios, sino desconectados. Sarah pensó mucho en esto. La siguiente vez que Noah la visitó, probó algo nuevo. Cuando volvió a mencionar la aplicación de música, se acercó y dijo, «Suena interesante. ¿Puedes enseñarme cómo funciona?» Los ojos de Noah se iluminaron. Tomó su teléfono y la guió, emocionado por compartir algo que le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, rieron juntos. Conectaron, no por nostalgia, sino por respeto mutuo. La curiosidad abre puertas que la crítica cierra de golpe. No hace falta entenderlo todo para apreciarlo. A veces, basta con decir cuéntame más para que alguien se sienta visto, escuchado y valorado. Sarah aprendió que honrar el mundo de su nieto no significaba abandonar el suyo, significaba expandirlo. Cuando elegimos la comprensión en lugar del juicio, no solo nos mantenemos conectados con la generación más joven, sino que crecemos junto con ellos. 10. Aferrándose a los rencores y arrepentimientos. Una noche, Sarah se sentó junto a la ventana, hojeando un viejo álbum de fotos. Los rostros le devolvieron la sonrisa, reuniones familiares, cumpleaños, festividades antaño llenas de risas. Pero al pasar las páginas, sintió un nudo en el pecho. Había gente en esas fotos con la que ya no hablaba. Una hermana a la que no había llamado en años tras un malentendido. Una amiga de la que se había distanciado por palabras duras que nunca se resolvieron. Momentos que deseaba revivir y cosas que desearía haber dicho. Había cargado con estos sentimientos durante tanto tiempo que se habían convertido en parte de ella. La amargura, la culpa, los sí. Vivían en silencio en los rincones de su corazón, aflorando cada vez que un recuerdo regresaba sin invitación. Se decía a sí misma que era demasiado tarde para arreglar nada. Que simplemente era demasiado vieja para vivir en el pasado. Pero la verdad era que el pasado la habitaba, moldeando su presente más de lo que quería admitir. Guardar rencor no nos protege, sino que nos envenena. Construye muros invisibles entre nosotros y quienes amamos. Endurece nuestros corazones. Y, quizás lo peor de todo, empaña nuestra capacidad de disfrutar plenamente de la vida que aún nos espera. Sarah se dio cuenta de esto al despertar una mañana de un sueño en el que ella y su hermana habían hecho las paces. La sensación persistió, la ligereza, el alivio. Se sentó con un bolígrafo y escribió una carta. No para enviarla, sino para liberarse. Página a página, derramó el dolor, el arrepentimiento, el amor que aún permanecía bajo la ira. Al terminar, respiró hondo y dejó caer las lágrimas libremente. No era debilidad. Era sanación. El perdón, aprendió, no se trata de excusar lo sucedido.
Se trata de liberarse del peso de llevarlo para siempre. ¿Y el arrepentimiento? Es la forma en que el corazón nos dice que aún hay tiempo para vivir mejor hoy. Ese fin de semana, llamó a su hermana. La conversación fue lenta, vacilante, pero sincera. Hubo lágrimas. Hubo disculpas. Y también hubo risas, de esas que solo llegan después de años de silencio. Soltar no significa olvidar. Significa elegir la paz en lugar del dolor. Significa darte permiso para vivir plenamente, no solo para recordar profundamente. Sara se sintió más ligera después de esa llamada, no solo en el corazón, sino también en el cuerpo. Como si hubiera dejado atrás algo que había cargado durante demasiado tiempo. A veces, la libertad que buscamos no está afuera. Está dentro, esperando tras la puerta del perdón. 11. Ignorar los problemas de salud. Durante semanas, Sara se había sentido rara, cansada de un modo que el sueño no mejoraba, mareada al levantarse demasiado rápido y con una inusual falta de aire al subir las escaleras. Es parte de hacerse mayor, se dijo. Nada grave. Le restó importancia, convencida de que se le pasaría. No quería ser una carga, no quería estar en salas de espera ni recibir malas noticias. Siempre se había enorgullecido de ser fuerte, de esas mujeres que superan la incomodidad con una silenciosa resiliencia. Pero una tarde, al alcanzar un frasco de un estante alto, el mundo se le vino abajo. Perdió el equilibrio y cayó de golpe al suelo de la cocina. La caída no puso en peligro su vida, pero la sacudió. Allí tumbada, con el corazón acelerado, finalmente susurró una verdad que había evitado durante tanto tiempo: debería haber escuchado a mi cuerpo. Ignorar los problemas de salud es una apuesta silenciosa que muchos adultos mayores hacen. Nos convencemos de que simplemente estamos bajando el ritmo, cuando en realidad nuestro cuerpo nos da pequeñas advertencias. Ese mareo podría ser deshidratación o una señal de algo más grave. Esa fatiga podría no ser normal, sino una señal de alerta del corazón. El miedo al diagnóstico, la incomodidad de las citas o la creencia de que no es nada a menudo nos impiden actuar. Pero fingir que no existe no lo hace desaparecer. Da tiempo a que los pequeños problemas se agraven. Tras su caída, Sara tomó una decisión: no volver a ignorarla. Programó una revisión completa. Le contó a su médico todo lo que sentía. Y aunque algunas preocupaciones eran menores, otras requerían atención. Un ligero desequilibrio en la presión arterial. Una deficiencia de vitaminas. Nada que pusiera en peligro su vida, pero suficiente para explicar sus síntomas y para prevenir algo peor. Empezó a dar pequeños pasos hacia una mejor salud: beber más agua, incorporar estiramientos suaves a sus mañanas y caminar un poco cada día. No fueron cambios drásticos. Pero le recordaron que cuidar su salud no se trataba de miedo, sino de amor. Amor por sí misma. Amor por quienes la querían. Cuando priorizamos nuestro bienestar, no somos egoístas. Decimos: mi vida sigue importando. Sigo queriendo estar aquí, no solo existir, sino prosperar. Sara ahora guarda una nota en su refrigerador: no ignores los susurros, tu cuerpo te habla con amor. Y cada vez que lo ve, recuerda, escuchar es el primer paso hacia la curación. 12. Olvidando la alegría de la risa. Hubo una época en que Sara se reía a menudo, de verdad. De esas risas que te revuelven el estómago y te llenan los ojos de lágrimas. Recordaba las cenas familiares llenas de chistes, los bailes en la sala con sus hijos y las risas descontroladas con su mejor amiga Emily por alguna tontería. Pero últimamente, sus días se habían vuelto tranquilos.
predecibles, serios. Seguía su rutina con esmero, el té de la mañana, los crucigramas, las noticias, un paseo corto y quizá una llamada de alguno de sus hijos. Era una vida ordenada, pero faltaba algo. Algo tácito. Algo alegre. No fue hasta que Emily llamó una noche y le dijo, «Tienes que venir». Encontré nuestros viejos videos caseros que Sarah sintió una leve punzada de emoción. Dudó. «No sé, es tarde». Emily la interrumpió con suavidad, «Necesitas reírte otra vez, amiga. Ambas necesitamos reírnos». Esa noche, se sentaron juntas en el sofá de Emily, con la televisión parpadeante mostrando imágenes granuladas de fiestas de cumpleaños, campamentos y chistes privados que solo ellas entenderían. Rieron hasta que las lágrimas les corrieron por las mejillas, hasta que les dolieron las mejillas, hasta que algo en su interior cambió. En ese momento, Sarah se dio cuenta, no había dejado de reír porque la vida se volviera más difícil. Había dejado de reír porque olvidó cuánto la necesitaba. La risa no es infantil. No es frívola. Es medicina para el alma. Reduce el estrés, mejora la memoria, fortalece el sistema inmunitario y, lo más importante, une a las personas. A la mañana siguiente, Sarah no puso las noticias. En cambio, puso su canción favorita de juventud y bailó, lentamente, pero con alegría, por la cocina. Quemó la tostada, derramó el té y se rió de todo. Empezó a buscar la risa en pequeños detalles, películas divertidas, libros alegres, pasar tiempo con gente que la hacía sonreír. Y con cada risa, con cada sonrisa compartida, se sentía más viva. La risa no borra los problemas de la vida, pero nos ayuda a sobrellevarlos. Nos recuerda que incluso en la tristeza hay espacio para la luz. Si llevas días o semanas sin reírte de verdad, considera esto como una invitación. Mira algo gracioso. Llama gracioso a alguien. Baila fatal en tu sala. Sarah lo hizo. Y redescubrió algo que creía perdido para siempre, la simple y sanadora alegría de la risa. Mientras Sarah se sentaba junto a la ventana, con el sol del atardecer proyectando una suave luz sobre su sala de estar, recordó los cambios, algunos pequeños, otros valientes, que habían transformado silenciosamente su vida. Ninguno ocurrió de la noche a la mañana. Pero cada decisión, escuchar en lugar de sermonear, dejar ir en lugar de aferrarse, pedir ayuda, sonreír primero, le había abierto una puerta. No se trataba de ser perfecto. No se trataba de intentar sentirme joven de nuevo. Se trataba de sentirme vivo de nuevo. La verdad es que envejecer no nos roba la alegría. Simplemente revela los hábitos que ya no nos sirven. Los juicios silenciosos, el autodescuido, los muros que construimos en nombre de la independencia, estas son las cosas que poco a poco nos aíslan. Pero la buena noticia: se pueden desaprender, cambiar, reemplazar con algo más amable, más humano, más sanador. Quizás veas algo de ti en Sarah. Un hábito que has adquirido. Una conexión que has perdido. Una alegría que has dejado de lado. Si es así, que ese reconocimiento sea un regalo, no un juicio. Que sea un punto de partida. Un pequeño cambio. Una decisión sincera. Un nuevo comienzo. Porque nunca es tarde para volver a ser uno mismo. Todavía puedes usar tu blusa favorita, reír hasta que te duelan los costados, aprender algo nuevo, perdonar lo que te lastimó y amar sin reservas. Todavía puedes ser la versión de ti mismo que se siente más completo, no a pesar de tu edad, sino gracias a ella.
Así que pregúntate, gentilmente, ¿qué es una pequeña cosa que puedo hacer hoy para reconectarme conmigo mismo, con los demás y con la vida? Y sea cual sea tu respuesta, comienza por ahí. Al igual que Sarah, es posible que descubras que la alegría, la paz y la conexión que creías que habían desaparecido, nunca desaparecieron. Simplemente estaba esperando que regresaras a él. Si te resultó útil este video, dale a me gusta para que sepa que te gusta este tipo de contenido. Deja un comentario con tu opinión, siempre leo y respondo a las mejores. Y, sobre todo, si conoces a alguien que también necesite escuchar esto, compártelo para que no se lo pierda.